Muy buenas tardes y tenemos ya en pantalla vía Zoom a Antonio Carri, presidente de Alianza del Lápiz, un partido que ya todos ustedes conocen y con quien vamos a abordar distintos temas a nivel nacional que tienen que competir exclusivamente a Venezuela en este particular. En una próxima oportunidad que lo tengamos aquí en físico, hablaremos de todo un poco, hoy también. Pero vamos a arrancar antes de entrarle a los movimientos que estamos observando en distintos partidos políticos venezolanos. Vamos a comenzar con algo que yo he escuchado de tu parte en repetidas oportunidades, llamando a la inclusión para el diálogo con el gobierno, y darle con el gobierno y el diálogo. Y yo reviso el mazo dando y veo que, por ejemplo, el Diosdado Cabello simplemente ha dicho que ¿cuál diálogo? Que el diálogo lo deciden ellos cuando ellos quieran prácticamente. Jorge Rodríguez también desestimó el diálogo, por lo menos en México, de donde habían inventado que era en México, que cuál México. Y yo siento que el diálogo de una vez por todas en Venezuela debería estar en territorio venezolano. Y lo vemos clarito, si el mundo entero no se ha puesto de acuerdo en parar, bueno, no se pusieron de acuerdo en evitar, para empezar, en evitar la invasión de Rusia a Ucrania, y todos estaban conscientes de que eso estaba ocurriendo desde el año pasado. Si lo vemos a nivel mundial, calculen ustedes aquí en Venezuela, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo México? ¿Tenemos de verdad necesidad de un mediador que de paso se ha dicho, ni siquiera conoce en profundidad nuestras raíces? Entonces yo siento que obviamente el diálogo es productivo, debería darse, pero debería darse en casa. Ahora, ¿quién decide, Antonio, quién decide con quién debe conversar el gobierno? ¿Es el gobierno el que decide aquí con quién quiere conversar? ¿O no? ¿O me equivoco? Bueno, yo creo que es de todo un poco, ¿no? Lo primero que debo decirte es que coincido con el diálogo debe ser en Venezuela y yo creo que este problema tenemos que resolverlo los venezolanos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, pero también con la verdad, es decir, con toda la claridad del mundo. Porque aquí hay mucha hipocresía también, Yasmín. Hay mucha gente que va, critica el diálogo y resulta ser que va y le pide magistrados a Maduro. O se ponen una capucha para ir a dialogar con el gobierno y todo el país sabe que va y hablan con el gobierno. Entonces es como un acto de teatro donde ya hubo un ensayo, donde ya hubo ya hablan, ya ensayan y después es que se presentan en la función para el show final. No, eso tiene que dejar, el diálogo tiene que dejar de ser un show en Venezuela para convertirse en un instrumento para que de utilidad para los venezolanos. Instrumento útil a los venezolanos. Okay. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, con una agenda muy concreta. Yo no voy a ir a dialogar ni voy a dialogar contigo. A mí me encantaría tomarme un selfie contigo, maravilloso, y nos tomamos un selfie los dos, pero yo no voy a ir a un diálogo, y la Alianza del Lápiz no va a ir a un diálogo en Venezuela si no están por delante unos temas de agenda social que son prioritarios y que son urgentes. Pero no entonces, el diálogo, siempre el diálogo es ¿para qué? ¿Para qué es el diálogo? Bueno, el diálogo es para conseguir y tiene que tener resultados para la gente, porque si no, no vale la pena dialogar. Ok, pero no me has contestado. Yo soy gobierno. ¿Quién decide? Si yo soy gobierno, ¿quién decide con quién quiero conversar? Soy yo gobierno, yo decido con quién quiero conversar, ¿o no? Hay una cosa que yo le repetía mucho a mis hijos, y le repito mucho a mis hijos cuando están en discusión. Para pelear se necesitan dos y para dialogar se necesitan dos. Es decir, tiene que haber disposición de parte del gobierno y disposición de las otras partes a dialogar. De parte nuestra, porque si no es un monólogo. Entonces, claro, no es un diálogo. Claro. El diálogo siempre va a ser entre dos personas y entre dos partes. Entonces, tiene que haber disposición de las dos partes. Pero en el caso nuestro, de la Alianza del Lápiz, tenemos toda la disposición de conversar. Okay, lo que ustedes y en Venezuela, abierto. Ahora entiendo. Lo que ustedes están haciendo es mostrándole al pueblo venezolano que Alianza del Lápiz tiene disposición de ir a conversar. Eso es como un mensaje directo a Miraflores. Muy claro, muy claro. Ahora, tenemos por otra parte al gobierno que, por ejemplo, ha dicho, o sea, pero así sobre la mesa, con Guaidó no vamos para el baile, punto. Ellos obviaron a Guaidó, que de paso se ha dicho, en el pasado los partidos políticos, yo no sé si el tuyo también, hablaban del presidente interino. ¿Y a dónde fue a parar ese presidente? Porque a mí todo el tiempo, desde afuera me preguntan y yo digo que, bueno, que yo sepa que solamente tengo un presidente, el interino como que quedó de adorno, o yo no sé dónde está, ni siquiera sé para qué salió. Bueno,
Ahora entiendo que ganó, pero que hizo absolutamente nada. No, no, no. Evidentemente hay una pelea que se perdió y eso hay que tenerlo muy claro. Y hay etapas en la historia de Venezuela donde simplemente se pierden, hay etapas que se pierden. Bueno, esta oposición, que tú, como tú sabes muy bien, ha recibido todas las críticas de parte del lápiz, a tal punto que nos hemos separado de esa oposición tradicional y fuimos a las elecciones del 21 de noviembre como independientes y como independientes además los duplicamos en votación en los sectores populares de Caracas. Que nos faltó para ganar a la alcaldía, sí, pero es la primera vez que competíamos solos, independientes, y sacamos la mayor votación fue en los sectores populares de Caracas, cosa que a mí me da un profundo orgullo, pero además ganamos, además en sitios bien emblemáticos y que eran muy rojos, que por ejemplo el caso del municipio Libertador, Palo Negro, en Aragua, que era un municipio, bueno, que tradicionalmente desde el año 89 había ganado la izquierda, ahora gana el lápiz de la educación. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Mostrar a un país que es diferente. Aquí hay una foto nueva, sin duda alguna, hay un país nuevo, hay una Venezuela post-petrolera, como decía Arturo Buslar, que está planteándose en unas nuevas realidades. Aquí hay un nuevo venezolano, Yasmín, y frente a eso tiene que haber una nueva realidad política. Entonces, esa nueva realidad política es con nuevos actores, con nuevas ideas, con nuevas formas y con nuevos planteamientos. Por eso nosotros creemos que es importante la conversación, claro que es importante. Nosotros no podemos comprarnos, los demócratas nunca podemos comprar salidas que sean distintas a salidas negociadas, conversadas, pacíficas, constitucionales, electorales, y yo le agregaría otro más, que es fundamental en todo esto, que lo hacía Betancourt, que lo hizo Juan Vicente Gómez en su momento, que lo hizo Bolívar buscando a Páez, que es buscar que tu causa sea popular. ¿Y para qué? Para que podamos contar con una mayoría popular y esa mayoría popular hacer que se produzcan los cambios. Los grandes cambios de la historia de Venezuela han dado siempre y cuando la mayoría popular esté presente. Y yo creo que ese es el mejor objetivo que podemos tener hoy, que es construir una mayoría popular de donde viene el chavismo desplazado. Ok, ahora yo puedo entenderte, yo diría que bastante bien en los puntos que acabas de abordar, pero insisto que el gobierno, o veo por lo menos, que al gobierno no le interesa en estos momentos sentarse a dialogar con nadie. El gobierno está jugando, bueno, es lo que muchísima gente piensa, yo me incluyo en ese grupito, está jugando al desgaste, así como jugó al desgaste de Juan Guaidó y lo logró. Él mismo se cayó, se fue desbaratando, ya prácticamente bueno, porque, como que no está. Bueno, eso, Ahora, lo que pasa es que eso era un ponchado cantado. Es decir, ¿qué significa, ahí se sabía. ¿qué significa un ponchado cantado? Porque en materia de deporte me puedes raspar, ¿qué significa? Bueno, no, bueno, eso más bien es un dicho popular, pero porque me lo dijeron estos días en Barinas. Pero eso es un ponchado cantado, ¿qué quiere decir? Que ya sabíamos que lo iban a ponchar. O sea, eso no, o sea, la verdad es que la oposición venezolana, con las prácticas que sabemos, que son generalmente prácticas importadas, que vienen con unos asesores que son nada más de publicidad, que no conocen a Venezuela, que no conocen la historia de este país, Yasmín, y eso es una gran tragedia que tenemos los venezolanos, que las generaciones nuevas de venezolanos no conocen su historia, y especial de la clase política venezolana, donde hay una ignorancia terrible. Ahora, y hay incluso hasta desprecio por la historia de Venezuela. Nosotros en el lápiz no, evidentemente, nosotros aquí valoramos mucho la historia de Venezuela y creemos que debemos insistir para el diálogo, como decía el que se llamó el guionista de la transición española, que fue don Torcuato Fernández Miranda. Él decía, para el diálogo se necesitan dos cosas, paciencia y valentía. Porque una cosa es tener paciencia, no es dejarse cariñar, cuidado. Okay. Son dos cosas diferentes. Pero para construir un diálogo, porque te podrás imaginar, convencer a los franquistas no era nada sencillo. Conocer a los nochetistas tampoco era nada sencillo. Y no estoy comparando a esto con más nada. O sea, cuando hay posiciones extremas en cualquier país del mundo y en cualquier época de la historia, para lograr que las partes se pongan de acuerdo, se necesita mucha paciencia, pero se necesita valentía para que las ideas puedan aclararse y necesita mucha claridad. Okay. Por eso, desde el punto de vista del lápiz, si a nosotros de la Asamblea Nacional llega una invitación, porque nos mandaron, ustedes si hay un diálogo participarían, y yo les dije, tengo la obligación de hacerlo, pero siempre y cuando la agenda involucre
que tengamos resultados para la gente, no para ir tomarme un Pero, selfie, pero, porque lo más, eso pero, no lo tiene más, sencillo. pero lo más importante, te llegó la invitación, después de tú haber hablado tanto, Claro, te llegó la he invitación. conversado, me llegó la invitación y la invitación la aceptamos, sí, con una condición abajo. Vamos a ver cuál es la agenda. ¿Para qué? Para que la conversación tenga frutos. Porque yo creo Pero que ya comenzaron, están por comenzar. no, no, eso no ha comenzado todavía. Ok. No, eso no ha comenzado. Ok. Y por supuesto, hay unas reglas que hay que seguir. Y Ok. esas reglas hay que saber primero, pues tú no vas a ir como, como muchacho para la quebrada, sino que vas a ponerte otro dicho popular. Pero la verdad es que uno tiene que saber a qué va, Ok. cuándo va y cuáles son las normas para cuando uno va. Ahora, lo importante es asistir, independientemente de que de la Claro. norma, abrir la puerta, es sentarse, es mostrarle, pues, no sé, Bueno, esa es la actitud democrática, es esa es la una actitud actitud democrática, no democrática tenemos otra. exacto, y yo, Sin dejarse caribear, porque claro, claro, no claro, podemos confundir la civilidad, la institucionalidad, la democracia y el tener el carácter democrático con el dejarse caribear. Son dos cosas totalmente totalmente diferentes. diferente. Lo que pasa es que aquí el problema de los partidos políticos, y lo digo en términos generales, PJ, Voluntad Popular, Fuerza Vecinal, que la incluyo ahorita, Acción Democrática, por nombrar cuatro, ¿ok? Cuatro, incluyendo Alianza del Lápiz. Pero, ¿qué ocurre? Que son partidos políticos que cuando ven que hay la mínima posibilidad para arremeter contra ese partido, para anularlo, minimizarlo, herirlo, lo hacen sin pensar en el país. O sea, es como una guerra de caníbales, es algo absurdo. Ahorita, por ejemplo, yo quiero tu opinión. Después, justamente después de que varios activistas de Voluntad Popular, la primera tanda fue de 100, se quitaron la franela, fue un show, una cosa maravillosa, se quitan la franela, renuncian a Voluntad Popular. Después viene otra tanda de como más, aproximadamente 40, hacen lo mismo, ya van 140 activistas que le renuncian a Voluntad Popular. Voluntad Popular, calladito, se veía más bonito, no emitió ninguna declaración, dijo que estaban sólidos en sus bases y bueno. Después, entonces, a partir de ese momento, arrancó Fuerza Vecinal a trabajar sus bases, a juramentar. Es un acto aquí, es un acto allá, es un acto más allá. Le siguió ahorita PJ haciendo exactamente lo mismo. Hay como, yo siento que yo lo que estoy viendo es como una desesperación de mostrar a través de las redes y de los canales quién es más fuerte, quién está juramentando más a las personas para que hagan su trabajo de base, que obviamente es necesario. Están como trabajando hacia el 24. O sea, en la mira lo único que tienen son las elecciones presidenciales del 2024. Pero entre el 22 y el 24 hay 2 años donde tenemos que hacer de tripas corazón para sobrevivir, para seguir manteniéndonos fuertes, para no bajar la cabeza, para tratar de encontrar un rumbo para no fallecer, ¿no? Ahora, también vemos partidos vemos también una pelea interna hacia posibles candidaturas. Y tú acabas de decir que este es un país nuevo. No, yo no siento que este sea un país nuevo, yo siento que este es un país, lo que queda, maltratado. Y este venezolano... Bueno, eso es parte del país nuevo. Ese país Sí. nuevo no significa que sea un carro nuevo de agencia. Okay. Yo sí creo igual que tú, que es un carro maltratado, Muy maltratado. que es un carro muy dolido. Es más, yo lo pondría no como un carro, lo pondría más bien con tu debido respeto como una mujer, una madre muy maltratada, muy exacto. engañada Sí. y con un largo etcétera. Exacto. Pero adelante con tu análisis para no interrumpir. Entonces, no, yo lo que veo es que, si bien es cierto, Venezuela es muy distinta a la Venezuela donde yo me desarrollé, donde yo crecí, donde yo me gradué, donde yo me formé, y donde Así es. tenía un abanico de opciones. Hoy en día los muchachos no tienen ese abanico de opciones. Inclusive siento que hay que abrir justamente, bueno, el nombre de tu partido es maravilloso, la Alianza del Lápiz, porque todo está basado en la educación, y mientras estos muchachos estén limitados
para entrar a las escuelas, a las universidades, a los institutos técnicos superiores. Mientras estén limitados, el país no va a arrancar ni siquiera porque todos los demás le pongamos buena voluntad. Ahora, volviendo al caso de los partidos políticos y concentrándome en la pregunta, estos partidos políticos, ¿qué opinas tú? Y si también quiero saber si Alianza del Lápiz también está haciendo lo mismo. Es normal, ¿estás de acuerdo en que en estos momentos no, el trabajo de base que haga cada uno, eso es competencia de cada partido, chévere? Pero que estén hablando de las elecciones presidenciales, que ya estén vislumbrando, que estén hablando de unas primarias. ¡Wow! Todavía hay algunos recursos en el tribunal sobre algunos municipios que están en duda, todavía están, y no han salido de allí, y ya estamos hablando de un candidato de unas primarias. Mira, fíjate, yo creo que aquí hay que hacer dos cosas. Primero, 2 años no son mucho. Recuerda que la candidatura de Barack Obama, por ejemplo, se tarda mucho más, la de Jaime Lucincho, construir la de Carlos Andrés Pérez o construir la de muchos liderazgos, tanto en la historia de Venezuela como en la historia del mundo y en la historia de la política, siempre se requiere tiempo. Unas candidaturas requieren tiempo. Nosotros vamos a ir con candidatura propia a las elecciones del 2024, no tengas eso la menor duda. Ahora, por eso fue que fuiste tan criticado recientemente por eso, exclusivamente además por fuerza vecinal, que yo no entiendo. Pero dije, que yo no entiendo. pero es que dije, no, fíjate lo que dije. Tiene que ser honesto, tiene que decir, claro, yo fuerza vecinal claro. estoy en desacuerdo, o sea, pero es así como, todo es como así. No, como es que Venezuela, no. tal cual, Yasmín, es que, mira, Yasmín, lo más importante de esto era, como decía Arturo Uslar, que Venezuela necesita una cura de verdades. Y hay que hablar con la verdad. Claro. Con la verdad ni ofendo ni temo. Es decir, ¿qué hay que decir? Bueno, si aspiro a la presidencia de la República, la Alianza del Lápiz aspira a ir con candidato presidencial, estamos trabajando para eso, estamos alineando nuestras estructuras, pero estamos haciendo dos cosas a la vez. Primero, estamos estructurando, pero eso nada más no es para una fiestica de proselitismo político, no. Venezuela no necesita un candidato. Venezuela lo que necesita es un presidente que pueda reconciliar al país y tenga un plan clave para la reconstrucción de Venezuela y ponernos de una vez por todas en el siglo XXI. Eso necesita Venezuela ya. Y eso hay que irlo vendiendo. Recorrer el país. ¿Tú te acuerdas además cómo que estábamos recorriendo, que me estabas hablando de la Venezuela que te tocó vivir de manera muy afortunada, sí, que era la Venezuela Oportunidades? Pero esa Venezuela Oportunidades se construyó con mucho esfuerzo de parte de los políticos que construyeron la democracia civil. Uno de ellos, Betancur recorrió, todas las carencias de infraestructura. Ahí no habían redes sociales, ahí no había Zoom, ahí no había Twitter, no había WhatsApp, no había nada, no habían carreteras ni siquiera para conectar a Venezuela, y se fueron pueblo por pueblo a construir una estructura para poder ser gobierno. ¿Por qué? Porque tú necesitas 3 cosas. Tú necesitas construir una opción para poder ganar. Bueno, tú tienes que convencer a la gente, que la gente conozca tu propuesta y que la gente se enamore de la propuesta. Segundo, que puedas cobrar, porque tú puedes ganar y a lo mejor no cobras, porque estamos en el país que estamos. Y tercero, tienes que gobernar. Y para poder ganar, para poder cobrar y para poder gobernar, tú necesitas que te acompañe una mayoría popular, convencida de que tu gestión es clara, es transparente, que va a meritar sacrificio, pero que vas a abrir a Venezuela nuevas oportunidades al siglo XXI. ¿Qué queremos nosotros desde el Lápiz? Vender nuestro proyecto. ¿Y cuál es nuestro proyecto? La Venezuela de la educación. Entonces, la Venezuela educadora sobre 3 ejes fundamentales. ¿Cuáles son esos 3 ejes fundamentales? Educación, para superar la pobreza, economía abierta para superar la crisis y la construcción de un liderazgo colectivo que devuelva a Venezuela la institucionalidad democrática. Pero para eso hemos dicho que no basta. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Que no basta. Que no basta con unas primarias convocadas por un grupito chiquito que ya se están reuniendo para montar una primaria para que participe un grupito, que ese grupito escoja y que ese grupito le escoja un 7% del país, le escoja el candidato al 80%. No. Así ahora, no es. Ahora fíjate, quienes están convocando a unas primarias, vamos con nombre y apellido. Yo no entiendo por qué zumban la noticia y no dicen. Si yo estoy en desacuerdo con Antonio Carri, yo digo, yo, Yasmín Roger, estoy en desacuerdo con Antonio Carri por A, por B. Claro.
Entonces, Fuerza Vecinal es el primer partido que se adelantó a hablar de unas elecciones, de unas primarias, de unas primarias hacia el 24, hacia las presidenciales. Ellos están trabajando en eso. Ellos obviamente ya se sabe cuál es el candidato de ellos, hasta donde, bueno, o sea, lo que lo cambien a última hora. Todo apunta a que es David Uzcategui, el candidato de Fuerza Vecinal. A mí me habían dicho que era Gustavo Duque, pero todavía no. A mí también me dijeron en el pasado que era Gustavo Duque, pero últimamente me dijeron que como que era David, pero bueno, ya sea Gustavo o Bueno, David. ya les tocará a ellos aclararse. Ya, exactamente. Bueno, y además, pero ¿qué ocurre? Esas primarias, ¿por qué, pregunto yo como votante, por qué me tienen que dar un solo candidato? O sea, no, yo quiero ver 3 candidatos y decidir por cuál voy a votar. Porque Yo estoy de acuerdo contigo. porque tiene que ser una tarjeta única. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde queda la pluralidad? Yo necesito ver mis 3 opciones, mis 2 opciones, mis 4 opciones. Estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo en que se lancen 34, que es diferente. Porque ya eso es como una madera de gato. No, pero tiene que haber una democracia plural, claro, esa es la verdad. Claro, y hacia allá, fíjate el ejemplo de Colombia. En Colombia hay un centro democrático, hay la coalición Centro Esperanza y está el candidato de la izquierda. Es decir, ahí se pueden abrir frente. Pero eso tenemos que construirlo poco a poco, porque eso requiere mucha paciencia, mucha constancia y mucha valentía. Porque hay mucha gente que lanza, como tú mismo dices, tira la piedra y sale corriendo a esconderse. Eso no. En el lápiz tú sabes que eso no lo vas a encontrar. Nosotros vamos a hablar siempre de frente. ¿Qué creemos nosotros? Que no puede ser una primaria para escoger un candidato único que tenga que calárselo todo el mundo y todo el mundo con un pañuelo teniendo que votar por un candidato. Así no se le gana a Maduro. No se le va a ganar a Maduro así. Y lo estoy diciendo porque tú sabes muy bien que nosotros no somos candidatos nada más de 4 gente de Caracas. Nosotros venimos de los sectores populares de Libertador y que es donde concentramos nuestra mayor fuerza, que precisamente son las parroquias alrededor de Miraflores. Pero además de eso te estoy hablando que vengo de recorrer sectores rurales, estamos girando el país y sobre todo que tengo un proyecto muy hermoso que son las casas del lápiz, que son los centros de formación de emprendedores, y eso me hace poner a mí oreja en tierra permanentemente. Entonces, cuando hago ese oreja en tierra, lo que estoy escuchando es que el país reclama eso que tú estás diciendo, claro, pluralidad. Pero hay otra cosa. Pero para eso, ¿qué quiero yo? Que haya, la gente quiere un candidato único y reclama un candidato único. Bueno, pero eso no puede ser escogido por una primaria así. Eso tiene que ser escogido por una consulta abierta, claro, donde la gente pueda votar. Yo quiero que los barrios voten. Yo quiero que los barrios voten. Ahora, ¿cómo hacemos para que los barrios voten? Bueno, tú tienes que garantizar no solamente el secreto del voto, el secreto de que la gente vote. Yo quiero que los pescadores de Margarita voten. Yo quiero que los pescadores de Huiria voten. Yo quiero que los lancheros del lago de Maracaibo voten. ¿Cómo hacemos para que los caficultores del Táchira voten? ¿Cómo hacemos para que los que están en el sur de Aragua voten? Antonio, bueno, eso tiene que ser por una consulta abierta. Claro, pero es muy difícil, o sea, además muy costoso, pienso yo, y me gustaría saber a quién le toca pagar eso, porque es prácticamente unas elecciones presidenciales, pero para elegir un candidato para ellas. O sea, es como tener 2 elecciones en paralelo, pues. Entonces, me parece que es sumamente costoso, es casi, bueno, yo diría no es imposible, pero es muy cuesta arriba, porque estás hablando de unas elecciones macro para que todo el mundo vote en la selección de un candidato. Pero es que tiene que tener la mayor participación posible si es que se quiere tener un candidato. Claro, porque si no, le va a tocar a la gente escoger. Y le va a tocar a la gente escoger entre quién es el candidato que representa mejor sus intereses y se acabó. Bueno, pero es decir, ¿me entiendes? Eso es lo que va. Clarito es que va Antonio Ecarri como candidato de la Alianza del Lápiz. Debe haber un candidato de Fuerza Vecinal indiscutible. No van a ojalá lo haya. Es sano, porque es una fuerza muy sana. Debe haber un candidato de voluntad popular, porque si no... Ay, ojalá. Mira, yo celebro que haya democracia. Y de repente hay un candidato que vaya. Porque son 4 partidos que se resisten a apoyar a otros. Son partidos que se sienten que son la última Coca-Cola del desierto.
Es la Bueno, verdad. eso, mira, hay que quitarse eso de encima, aquello de tener una varita mágica, de decir tú eres sano, tú no, tú eres sano, tú no, Hay tú eres más demasiada sano que el otro. No, rencilla no, no. entre ustedes. Ahora, ese malestar que yo observo entre los partidos siempre se Lo exhibe primero, justamente en sí, la mira, antesala de unas elecciones. Es terrible, bueno, por eso, es porque nosotros desagradable. hemos planteado este debate ahorita, porque ir a unas elecciones primarias con este nivel de falta de confianza, de falta de respeto, de Ujú, falta de todo y de reconocimiento y de que todo el mundo juega a la eliminación del otro en vez de correcto. formar equipo, entonces tú tienes que marcar diferencia y marcar distancia. Ahora, ¿qué es desde el punto político? ¿Qué necesitas tú decirle a la gente? Bueno, primero que hay varias opciones. Segundo, sí tiene que haber un mecanismo de conversación, así como hablamos al comienzo, que debe haber una conversación con el gobierno y que se necesitan los dos actores. El lápiz también está dispuesto a conversar con cualquier factor de la oposición, pero también esa oposición tiene también algunos que rendir cuentas, Yasmín, Sí, señor. Sí, señor. porque aquí no es que se vale, que es que usted va a hacer el desastre que sea. Lo que pasa es que yo tengo esquema de profesor de toda mi vida dando clases. Entonces, bueno, si un alumno que no ha cumplido sus tareas, un alumno que no ha aprobado su examen, bueno, porque tengo que pasarlo a juro. Claro. No, tiene que rendirme cuenta, tiene que reparar la materia. Y aquí hay No, partidos que tienen que reparar la materia y la están arrastrando desde hace rato. nos Sobre queda, todo, una materia, ¿cuál? transparencia. Están Mm, arrastrando, más de un partido está arrastrando transparencia y ellos lo saben. bueno, aquí hay demasiado real que la gente tampoco entiende de dónde sale, ¿no? No sé si te Ah, refieres a eso. total, Entonces, total, nos total. queda, Tú sabes que hay dos cosas muy difíciles de ocultar, los ah, reales y la tos. eso es correcto. Sí. Eso es correcto. Eso es correcto. Nos queda un minuto porque nos pasamos de la hora, es la 1:02, pero nos queda un minuto, Antonio Carri. Entonces, resumiendo, ya podemos decir con propiedad que sí estás dispuesto a conversar con el gobierno una vez que se cumplan ciertas normas y la agenda esté clara. Eso me parece sano, me parece saludable. Segundo, eres tú el propio candidato de Alianza del Lápiz para las elecciones presidenciales. Eso es Sí, lo y primero. queremos construir un centro independiente en Venezuela. Queremos hacerlo. Y ojo, y así como estamos dispuestos a conversar con el gobierno, estamos dispuestos a conversar con cualquier factor de la oposición. Lo importante es que haya siempre respeto para conversar. El país requiere conversar. Entre el Magallanes y el Caracas podemos conversar. Entre los magallaneros y los Tigres de Aragua podemos conversar. Okay. Venezuela requiere conversar. Esto es un país que ya se cansó de la confrontación y por eso tenemos que dar paso a conversar, pero siempre con dos cosas muy importantes, el respeto y la confianza. Bueno, muchísimas gracias, Antonio de Carri, por conversar aquí al grano, aquí en Para caraotaradio.com. mí siempre es un honor conversar contigo. Bueno, y la próxima, prométemelo que en físico para que sea una hora completa y podamos hablar no solamente en materia nacional, en materia internacional también, pero ya ¿Cómo para no? finalizar, ¿dónde está Juan Guaidó a juicio de Antonio Carri? ¿Dónde fue a parar? Yo, ¿Dónde fue a parar la yo, presidencia yo, creo, interina? yo creo que andan buscando un GPS. Ok, muchísimas gracias. Chao, chao. Encantado, educación es solución. Gracias, 1.000.000. Nos fuimos 1:04 y llegamos al final de nuestro espacio por el día de hoy aquí en carabotarradio.com en el programa El Grano. En la dirección, Mirra Castellanos, en la producción del Grano, Jessica Fermín Roger, los controles, Jaylina Acevedo y de los micrófonos se retira quien les habló, Jasmine Roger. Mil gracias, Antonio Carri, presidente de Alianza El Lápiz, con quien tuve el gusto de conversar en el día de hoy y llevarles esta información a todos ustedes. Mil gracias.